Buenas amigos, verdad bíblica y defensa de la fe, transmitiendo para cada uno de ustedes aquí desde San José, Costa Rica. El día de hoy decidí venir a grabar este video al Parque de la Sabana, aquí mismo en San José, Costa Rica. Es un parque muy bonito y bueno, hoy hay un festival de artes bastante bonito, que no se hacía hace tiempos, pero también decidí grabar para reaccionar a un video, a un viejo conocido de nosotros como lo es Luis Toro. Ya le hemos dedicado varios videos aquí en el canal y de hecho estoy pensando ya en hacer un espacio aquí en el canal que se llama Educando a Luis Toro, porque la verdad sí son varios videos que le hemos dedicado, pero oye, lamentablemente este personaje se dedica a engañar a las personas con su eisegesis y su ignorancia histórica y su eisegesis bíblica, porque él no hace exégesis, él hace eisegesis, que es que él hace que la Biblia diga lo que él quiere que diga y no enseña lo que la Biblia realmente enseña. Entonces vamos a ver este próximo video que les voy a poner y vamos a reaccionar y a responder. Bendiciones y corre con el video en 3, 2, 1, córrela. Todavía Martín Lutero no había fundado los evangélicos. Año 1500, su abuelo del año 1500 era católico o era evangélico. Todos los evangélicos del mundo entero tienen que responder a esa pregunta. Eran católicos. Todavía no existía ningún evangélico. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, año 1492, ni un evangélico había en ninguna parte del mundo. Reto a cualquier protestante que me diga en qué parte había un pastor de la luz del mundo, pentecostal, adventista, mormón, testigo de Jehová. ¿En qué parte del mundo? Año 1500, ¿cómo se llamaba su pastor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Y si solo te digo, deme el número de la atalaya. Bueno amigos, ya vimos el video, juzguen ustedes, ¿qué piensan? Bueno, la cuestión aquí es que en este video primero Luis Toro comienza con varias falacias. Logré detectar aproximadamente unas 3 falacias. Bueno, él primero dice que antes del año 1500 todos eran católicos, que le pregunten a su abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, al tatarabuelo y todas esas cuestiones. Y vamos a responder a esto. Pero vamos a ver qué falacias primero está haciendo Luis Toro aquí. La primera falacia que yo encontré es la falacia antiquitatem o la falacia de antigüedad, porque Luis Toro está acudiendo a que si no existía la iglesia evangélica o la iglesia protestante antes del año 1500, entonces esa iglesia es falsa. ¿Será que, por ejemplo, él creerá lo mismo de la Asunción de María que salió en 1950? ¿Será que él cree lo mismo del cierre del canon católico romano de la Biblia que se dio hasta el siglo XVI, el mismo siglo que salió la Reforma Protestante? ¿Será que él aplicará ese mismo criterio a esas cuestiones? ¿Será que él aplica también ese mismo criterio a la infalibilidad papal que salió en el siglo XIX? Porque si él aplica este argumento para unas cosas pero para otras no, sería demasiado hipócrita. Después, la segunda falacia que encuentro yo es la falacia ad hominem, que es cuando una persona no ataca el argumento, sino que ataca directamente a la persona. Y aquí vemos, por ejemplo, que Luis Toro está atacándonos como evangélicos, llamándolos despectivamente evangélicos, y él dice básicamente que nos llama evangélicos porque nosotros somos unos embaucadores, entonces que no somos evangélicos, somos evangélicos. Entonces ahí comete lo que es la falacia ad hominem, atacándonos para llamarnos así despectivamente. La tercera falacia que yo encuentro aquí es la falacia petición de principio. ¿Por qué? Porque básicamente para Luis Toro la palabra católico es igual que católico romano y no es así. O sea, para él está dando un hecho que es lo mismo ser católico que católico romano, y ahí está cometiendo petición de principio. Pero bueno, vamos a responder a lo que es a los argumentos y al video que está dando Luis Toro aquí, a todos esos argumentos que está dando, porque Luis Toro engaña a muchas personas. La mayoría católicos que son de a pie, que tal vez tienen muchas buenas intenciones de buscar a Dios y todo, pero que lamentablemente no se instruyen, no leen, se creen todo lo que este señor dice, todos esos cuentos, y lamentablemente Luis Toro es una persona que hace eisegesis y no exégesis,
porque Luis Toro ciertamente acomoda la palabra a decir lo que él quiere que diga. Él hace que la Biblia diga lo que él quiere que diga y no enseña lo que la Biblia realmente dice. Y también tiene ignorancia histórica, o sea, a mí me extraña que un sacerdote que tiene sus años estudiando, que tienen que pasar años y años ahí estudiando filosofía, historia y toda esta cuestión, engaña a la gente y tenga una ignorancia histórica tan grande. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué digo esto? Primero, a mí me extraña que Luis Toro diga que cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 y estas cuestiones no habían evangélicos en ninguna parte del mundo, ni en América. Bueno, noticia, Luis Toro, en América tampoco habían católicos romanos antes de que llegara Cristóbal Colón. De hecho, los indígenas tenían sus propios cultos. Incluso en los lados, los mayas, los aztecas y todos esos lados, hasta se hacían lo que eran sacrificios humanos para esos dioses como Quetzalcóatl, o que adoraban al dios sol, o a la serpiente, adoraban incluso al maíz, pero no veo que alguno haya adorado a María, que haya salido en procesión, que haya adorado la hoz y esas cuestiones. O sea, según lo que yo he estudiado de la historia, ningún indígena hacía eso antes de 1492. Después, Luis Toro dice que Martín Lutero fue fundador de la Iglesia Evangélica. Aquí es otra ignorancia histórica que tiene Luis Toro. Primero, porque Luis Toro debería saber que no es lo mismo la Iglesia Evangélica que la Iglesia Protestante. El protestantismo no es lo mismo que la Iglesia Evangélica, porque el protestantismo abarca lo que son las iglesias históricas que salieron de la Reforma Protestante, que serían como, por ejemplo, la Iglesia Luterana o la Anglicana, entre ellas. Digamos, lo que es la Iglesia Evangélica es un fenómeno que se dio, más que todo su fuerte fue entre el siglo XIX y principios del siglo XX, que fue como el fuerte del surgimiento de la Iglesia Evangélica. Pero la Iglesia Evangélica y la Iglesia Protestante, Luis Toro, no es lo mismo. Segundo, dice que Martín Lutero fue el fundador, o sea, Martín Lutero no fue ni siquiera fundador del protestantismo, fue el principal reformador. Sí, que la reforma que hizo Martín Lutero fue la reforma más grande, pero no fue el fundador del protestantismo, porque, digamos, erróneamente se llama la Reforma Protestante, la de Martín Lutero, pero también hubo otras reformas, hubo otros reformadores. Por ejemplo, estuvo la reforma de Zwinglio, la de Calvino. Martín Lutero no fue el único reformador. Y también Martín Lutero no fue que de un día para otro decidió levantarse y clavar las 95 tesis. O sea, él no fue que se levantó un día y dijo, ay, estoy en contra de la Iglesia Católica, no, me voy a inventar 95 tesis y voy a clavarlas en la Catedral de Wittenberg. No, o sea, de hecho se piensa que desde el tiempo en que Martín Lutero conoció Roma por primera vez hasta que clavó las 95 tesis, pasó un periodo de aproximadamente unos 7 años. No fue que Martín Lutero decidió de un día para otro clavar esas 95 tesis. Él se dio cuenta de lo que estaba diciendo la Iglesia Católica Romana y que muchos de sus dogmas eran antibíblicos, de que muchas de sus enseñanzas eran antibíblicas por medio de las Escrituras. Ahora, Martín Lutero sí fue el principal reformador, pero ya habían pre-reformadores. Tenemos, digamos, por ejemplo, a Savonarola, que lo mató a la Iglesia Católica. Tenemos a Wycliffe, tenemos a John Hus, que también lo mató a la Iglesia Católica, y tenemos a Pedro Ubaldo, que también lo mató a la Iglesia Católica. Entonces habían pre-reformadores que estaban denunciando básicamente lo mismo que estaba denunciando Martín Lutero, solo que a estos la Iglesia Católica sí llegó a matarlos, menos a uno, si no me equivoco, Wycliffe, la Iglesia no lo llegó a matar, no lo llegó a ejecutar, pero si no me equivoco, a Wycliffe lo desenterraron y lo quemaron, le quemaron el cadáver, quemaron sus huesos, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que pasó con Martín Lutero? Que Martín Lutero tuvo dos ventajas antes que sus predecesores reformadores o pre-reformadores, que fue que Martín Lutero fue contemporáneo de la invención de la imprenta, y la imprenta fue una herramienta muy útil en la expansión del evangelio y la expansión de la palabra de Dios en idioma popular. ¿Y cuál fue la otra ventaja?
que también tuvo la ventaja de que tuvo la protección de Federico de Sajonia, perdón, porque a Martín Lutero la Iglesia Católica Romana lo estaba buscando para matarlo, pero él tuvo la protección de Federico de Sajonia y no permitió que fuera capturado por la Iglesia Católica Romana. Entonces esa fue la ventaja que tuvo Martín Lutero y por la cual esa reforma tuvo más auge. Ahora, como les dije, Luis Toro cometió una falacia de petición de principio, y es que él piensa que el término católico se refiere nada más a los romanos, al romanismo, y no, el término católico abarca al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia en total. Cuando Ignacio de Antioquía habla de la iglesia católica, Ignacio de Antioquía no se refería a una institución romana, Ignacio de Antioquía se refería a todo ese cuerpo místico, a todas esas personas que fueron y son lavadas en la sangre de Jesús, a una iglesia, a una sola iglesia, la iglesia universal. De hecho, el término universal, de ahí viene la palabra católico, universal, ese es el significado, una sola iglesia. Pero cuando habla de una sola iglesia, no está hablando de una institución romana. Entonces, para Luis Toro, cuando él dice que todos eran católicos antes de 1500, si él se refiere a la catolicidad en total en sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si él se refiere que todos eran católicos en el término de católico romano, ahí se equivoca totalmente. ¿Por qué? Porque antes del año 1500 ya existían otras iglesias y eran parte de la iglesia católica. Por ejemplo, está en el año 1054 lo que es la iglesia ortodoxa. Tenemos, por ejemplo, en el año 451, en el concilio de Calcedonia, que salió, digamos, lo que fue la iglesia copta. Tenemos la iglesia siria, que salió en el concilio de Éfeso, el año 431, y tenemos la iglesia armenia, que salió en el año 301. Entonces, como vemos, Luis Toro, sí, todos eran católicos, pero no todos eran católicos romanos, porque el término católico no es lo mismo que católico romano. De hecho, existía una pentarquía también, que era Jerusalén, Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Y de hecho, si usted se va, digamos, al canon 28 de Calcedonia, el canon 28 de Calcedonia habla de que cada pentarquía tenía que abarcar su jurisdicción, que Roma tenía que abarcar la parte suya que le tocaba. Roma no le tocaba abarcar toda la pentarquía, que si bien tenía una primacía, pero era una primacía de honor, no era una primacía jerárquica que esta sede de Roma iba a mandar sobre las otras pentarquías, ¿no? Ese concilio, ese canon decía que cada pentarquía debía hacerse cargo de su propia jurisdicción, de su propia zona. Ahora, es también increíble la ignorancia de Luis Toro, por ejemplo, que él mete a los mormones y a los testigos de Jehová dentro de la iglesia evangélica, cuando ni los mormones ni la iglesia evangélica son considerados ni protestantes, perdón, los mormones y los testigos de Jehová no son considerados ni protestantes ni considerados evangélicos. De hecho, ni siquiera deberían ser considerados como cristianos, porque ellos niegan la Trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que Jesús es un ser creado, que es básicamente el arcángel Miguel. Los mormones creen básicamente que Jesús es hermano de Lucifer y niegan la Trinidad también. Creen que Jesús es una persona diferente a Dios. Los testigos de Jehová, como les digo, niegan la divinidad de Jesús. De hecho, ellos niegan el credo. Y el que niegue lo que es el credo, que es como la columna de la ortodoxia cristiana, básicamente ya se convierte en hereje. Y eso es lo que pasa con los testigos de Jehová y los mormones, que son herejes porque niegan lo que es la columna de lo que es de la ortodoxia cristiana. Así que Luis Toro, lamentablemente por usted, no sé qué estaba haciendo usted en el seminario todos esos años que estudió, pero lamentablemente usted tiene una ignorancia bíblica y una ignorancia histórica. No se lo digo despectivamente, se lo digo con cariño, pero sí tengo que responder a este tipo de videos porque hay mucha gente que está siendo engañada por usted, gente que es ignorante en la palabra, ignorante en la historia, y con esto, bueno, termino este video. Nos vemos para la próxima.